¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Internacional. Aquí estamos, como cada miércoles, con Mario Guerrero, politólogo, aquí con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, y vamos a presentar a nuestro invitado, que es Nicolás Belzinger, que es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Claudia, Mario. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar nuestra invitación. ¿Para hablar de qué, Mario? ¿Hoy de qué nos vamos a ocupar? La verdad que es un tema interesante del que todos de alguna manera u otra nos hemos visto interpelado, pero particularmente por el hecho de que más que nada la gente joven siempre se ha caracterizado por el hecho de que han levantado banderas políticas más de izquierda y resulta de que ahora cada vez están levantando más banderas propiamente de la derecha o lo que se denomina dentro de ese aspecto ideológico, y algunos se han atrevido a coquetear con algunos nombres, como por ejemplo el hecho de la rebeldía se ha vuelto de derecha, o como Nicolás, en un artículo reciente publicado en el Le Monde Diplomatique, él trabajó y dijo el populismo de la libertad. ¿De qué estaríamos hablando, Nicolás? Buenas noches. Bueno, buenas noches. El artículo al que referís lo escribí en conjunto con Pablo Semán, que es un gran intelectual y un gran investigador, y la expresión del populismo de la libertad es de él. Y un poco la idea es poner en el centro qué es lo que estas nuevas juventudes se están viendo interpeladas con la idea de libertad, qué sentido le están dando a la idea de libertad y cómo eso se está movilizando políticamente también. Ahí hay muchas cosas para decir. Si me permiten, empiezo por un rodeo. Sí. Hago un rodeo para llegar a la cuestión. Primero hay que mirar en general lo que está sucediendo, incluso antes de comenzar la pandemia, con los oficialismos y las oposiciones, casi le diría en la región, que es que desde antes de empezar la pandemia y a partir de la pandemia, en las elecciones regionales ganan todas las oposiciones, pierden los oficialismos, dos caras de la misma moneda. Y eso, de alguna manera, está hablando de algo que no solo es un fenómeno regional, sino que también se ve fuertemente en Europa, en Estados Unidos, que es la polarización política que están atravesando en los últimos años nuestras sociedades, y cómo esa polarización política se vuelve persistente y implica que las distintas fuerzas políticas, ya sean que podamos caracterizarlas de derecha o de izquierda, cuando logran ganar las elecciones y ser gobierno, luego no pueden lograr los consensos necesarios para superar esa polarización política e implementar su programa de gobierno, la batería de políticas que propusieron. Entonces ahí es donde estamos viendo, más que giros a la izquierda, giros a la derecha, incapacidades de poder sostener consensos más amplios por encima de la polarización, y particularmente la emergencia de estos fenómenos de extrema derecha, como puede ser el caso de Trump, como puede ser el caso de Bolsonaro, como puede ser el caso de Vox en España, como puede ser Alternative for Deutschland en Alemania, Salvini en Italia, etcétera, etcétera, y que nosotros podemos encontrar en los últimos años acá en la Argentina también muy presente. Y ahí también está la particularidad de lo que decían ustedes recién, que es que si para la primer oleada de gobiernos post-neoliberales al principio de la década de los 2000, el voto joven y la fuerza juvenil ha sido muy importante electoralmente, incluso ha sido decisiva para poder ganar las elecciones, en los últimos años eso se está revirtiendo, y las encuestas de opinión, los estudios tanto cuantitativos como los más cualitativos, lo que muestran es que en los jóvenes, en las juventudes, hay un cambio de mar de fondo en relación con estas fuerzas progresistas. Lo que vos referías recién, el título del libro de Stefanoni, la rebeldía se volvió de derecha, apunta precisamente a eso,
y a dar esa discusión. ¿Qué es lo que está sucediendo, que se está transformando la sensibilidad o la relación, el lazo político entre las juventudes y Sí. las fuerzas progresistas, las fuerzas de derecha? Creo que ahí hay mucho para pensar, pero quería hacer este primer mapa Sí. mostrando que no solo es una cuestión de las juventudes, sino algo más general que está relacionado a la dinámica política de los últimos años y sobre todo a la imposibilidad de romper con la polarización. En este caso, la pregunta, bien decías y aclarabas vos que es mucho más amplio la cantidad de personas que pueden llegar e incluso va más allá de la juventud de aquellos que se sienten identificados. ¿Hay como una crisis de identidad a la hora de sentirse representados o de representatividad, mejor dicho, cuando pensamos en una corriente política que ya está establecida en un país, ya sea Argentina o en cualquier parte del mundo, donde resurgen o donde están surgiendo estas derechas? Sí, creo que es importante poder tomar un poco de distancia de las categorías que usualmente circulan por los medios de comunicación y que todos nosotros reproducimos, incluso estamos charlando en estos términos de izquierda y derecha, Sí. y para hacer un análisis un poco más matizado, viendo los matices, es necesario salir de esa también, ¿no?, dicotomía entre izquierda y derecha y poder ver que a las ideologías que se Sí. conforman, las ideologías políticas, hay que oponerle un campo de experiencias para Claro. poder analizarlas, que es donde se forman. Mucho más allá incluso de la adscripción al voto en un momento, todos nosotros lo que tenemos de forma quizás previa y más duradera es un conjunto de valores, de adscripción a un conjunto de ideas morales, a veces es un sistema, otras veces no, es contradictorio, ni siquiera es un Claro. sistema de valores, ¿no? Ujú. Y esa experiencia marca mucho de lo que luego se puede conformar en un momento como una tendencia ideológica o una adscripción ideológica o la traducción a la adhesión a una fuerza política. Ujú. Por lo tanto, mirar qué ha pasado con la experiencia particularmente juvenil en los últimos años es para nosotros una clave importante para entender estos fenómenos. Ujú. Y ahí lo que vemos es que las juventudes, en relación a el Estado, a las políticas públicas, en relación a lo que ha sucedido con la pandemia, que la pandemia ha operado como un gran catalizador de procesos que ya estaban previamente, pero los ha acelerado y amplificado. Ujú. Ha funcionado como una lupa, ¿no? Ha puesto el foco en ciertos procesos y los ha amplificado mucho. Impactaron muy fuertemente en la experiencia vital de esas personas. Entonces, a las juventudes, cuando uno mira su experiencia laboral, su experiencia educativa, su experiencia cultural también, y Sí. su experiencia política, lo que vemos en los últimos años es que está fuertemente atravesada por procesos de precarización, por procesos de extrema crisis del mundo del trabajo, Sí. transformaciones fuertísimas en el mundo del trabajo, por una fuerte también cambio en toda la cuestión cultural y educativa que tiene que ver con la fuerte digitalización de la vida cotidiana de todos nosotros, que en las juventudes eso permea especialmente, y un combo que cuando uno va analizando dimensión por dimensión en la experiencia de estas juventudes, lo que ve es que viven una vida neoliberal, por decirlo fuertemente. Tal cual. Nicolás, nos vamos a ir una pausa y enseguida vamos a seguir analizando este tema. Le decimos a la gente que estamos con Nicolás Belzinger, licenciado en Sociología y doctor de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y además investigador del CONICET. Estamos en Chat Internacional, ya regresamos. Estamos en Chat Internacional en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Hoy hablamos con Nicolás Belzinger, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y además investigador del CONICET.
Nicolás, retomando parte de lo que hacías mención en el bloque anterior, si hay algo de lo que se ha hablado mucho es sobre los liderazgos, las características específicas que tienen estos líderes que se dan en estos espacios ideológicos de los que bien hacías mención vos, y estaría interesante retomar esa discusión y particularmente cómo es que se han constituido o transformado las particularidades que han tenido acá en América Latina. Sí, esto que podríamos agrupar bajo la idea de una derecha extrema, o como también se le ha nombrado una derecha alternativa, comparten ciertos rasgos. La idea de reclamar para sí la rebeldía, como bien dice el libro de Stefanoni, posicionarse como los verdaderos críticos de un establishment o un nuevo establishment que conformarían los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, las élites políticas tradicionales, lo cual los posiciona a ellos retóricamente fuera de la política, pero participando en ella. Esta idea que fuertemente ponen en la escena de que culturalmente estamos viviendo la batalla cultural, habrían ganado el progresismo, y estaríamos viviendo bajo la dictadura de lo políticamente correcto. Entonces, estas nuevas derechas o derechas extremas se rebelarían contra este establishment conformado por los medios, los políticos y el sentido progresista. Eso implica que polaricen una lectura muy dicotómica con todos los espectros que no piensan como ellos y los cataloguen como comunismo, ¿no? Bolsonaro usa prácticamente casi como insulto a cualquier opositor a su fuerza política la idea de comunista. Claro. ¿No? Lula es un comunista, Ciro Gómez es un comunista, cualquiera que no esté con ellos son comunistas, ¿no? Y esa fuerte polarización, dicotomía, lo que hace también es tratar de inscribirse en el campo político desde un lugar que reclama la idea de rebeldía y que reclama la idea de crítica. Esas características comunes que conforman la retórica de estas nuevas derechas. Nicolás, vos recién mencionabas como que hay distintos factores, ¿no?, que en definitiva han provocado que esas figuras tomen mucha fuerza. De hecho, en la Argentina hemos tenido muestras bien claras de que ha sucedido. Pero volvemos a lo mismo. Recién hablábamos de una crisis de representatividad, pero también hay una situación social, económica, política, que hace que estas figuras tomen fuerza, más allá del análisis que se pueda hacer en este último tiempo específicamente de la Argentina, pero también está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Por esto que decía antes de una vida con muchos elementos neoliberales en la experiencia cotidiana, un deterioro fuerte de las condiciones de estatalidad, sí, sobre todo de las condiciones de lo público. Todos vivimos cotidianamente el deterioro de la calidad de los servicios públicos, de la educación, de la salud, y al mismo tiempo los reclamamos. Es algo curioso que sucede entre aquellos que ascriben, en este momento podríamos considerar que ascriben mayoritariamente a ideas como la de Milei o la de Laje o otros representantes de estas extremas derechas. Algo curioso que sucede es que no en todos los casos están en contra de la idea de lo público. Muchas veces hay una idea de que es necesaria la escuela pública, es necesaria la salud pública, es necesaria, todas las medidas que se tomaron durante la pandemia en relación con la vacunación, etcétera, pero se critica cómo se hizo y se critica cómo eso afectó en su vida cotidiana y los efectos que tuvieron, ¿no? Los efectos la paradoja en la que se vieron todos los estados, no solo los estados latinoamericanos, no solo el estado argentino, de proteger a la población
sobre un virus letal y al mismo tiempo invisible, que no se podían ver las consecuencias si no era proyectándolas, y por lo tanto esa paradoja en la que se vio encerrado el Estado, que también le costó muchísimo y que hizo que este discurso que mencionábamos antes, que tratábamos de caracterizar antes, que reclama para sí la idea de crítica, de libertad y de rebeldía, empiece a lograr interpelar esa experiencia de las personas y en particular de la juventud. Porque otra cosa que sucedió con la juventud, particularmente en la pandemia, es que quedó como doblemente invisibilizada. Sí. Primero, no eran los más afectados por el virus, no eran las personas más grandes las más afectadas por el virus, y al mismo tiempo eran aquellos que se les pedía que no continúen con sus proyectos vitales, sino que no transportaran el virus, que también quedaran en aislamiento. Bueno, todo eso que de alguna manera es una fuerte tensión, una paradoja para los estados, que no tenía una posibilidad de una buena resolución, también forma parte de la situación que conformó esta escena política en la cual estos discursos de la extrema derecha interpelaron fuertemente a estas juventudes. Bueno, le decimos a la gente que estamos en Chat Internacional hablando de nuevas derechas. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos ya con el último bloque. Seguimos hablando de nuevas derechas aquí en Chat Internacional con Nicolás Belzinger, licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y también investigador del CONICET. Nicolás, una cosa sobre la cual no podemos dejar de preguntarnos es sobre el efecto que pueden llegar a tener estos liderazgos una vez que ingresan a las estructuras del Estado. Principalmente lo hacen a través de logrando un lugar en el Congreso y demás. ¿Cuáles podrían llegar a ser las consecuencias para los regímenes políticos? Bueno, las consecuencias creo que se pueden ver ya en algunas experiencias como la de Trump o la de Bolsonaro también. También en los sistemas políticos europeos ya Vox gobierna o forma parte de gobierno en varias regiones de España, también en Alemania, AfD tiene parte de algunos gobiernos, en Francia también. Es decir, lo que vemos es que una vez que participan del sistema político, los cambios que retóricamente se estaban reclamando y que se anunciaban, muchas veces se tardan en implementar o son difíciles de impulsar o quedan emparentados a las políticas neoliberales en lo económico que en muchos casos son una continuidad de esos mismos proyectos, esas mismas fuerzas políticas, un poco más matizadas previamente, un poco más radicalizadas después, pero creo que la novedad para el sistema político es cómo estos discursos mueven la ventana del sentido común cada vez más hacia núcleos conservadores y hacia núcleos en contra de lo público, en contra de la lógica de los derechos, en contra de la mirada de la igualdad o la necesidad de generar mejores condiciones y condiciones igualitarias en la sociedad. Ese efecto creo que lo tienen, como también de reforzar esto, la mirada neoliberal sobre la economía y las políticas de ajuste, etcétera, etcétera, que ya se venían desarrollando en muchos casos de los que nombramos, pero que le dan una continuidad y le dan hasta un cimiento ideológico más fuerte, dado que logran renovar de alguna manera el discurso de las derechas. Una cuestión que siempre se destaca cuando se hablan de estas derechas alternativas y demás es que tienen un fuerte asentamiento en las grandes urbes de los países, pero que logran
masificar su voz a través del rol que tienen las redes sociales, Twitter específicamente hablando. Digamos, a tu criterio, ¿cómo es que se conjugan estos dos elementos? Sí, hay una discusión, hasta incluso algunos investigadores dicen que hay una correlación entre la expansión, el acceso a Internet y la expansión de esta ideología de derecha o derecha extrema, llevando ya a casi un sinónimo el uso, la expansión de las redes sociales, la dinámica de las plataformas y este tipo de comportamiento o de ascripción a la polarización, ¿no? Está muy ligado a la idea de la burbuja de opinión, de que las redes nos muestran aquello con lo que estamos de acuerdo para que no haya una disrupción cognitiva que nos haga salir de las redes. Entonces, como ecosistema digital, como modelo de negocios, las redes lo que quieren es que permanezcamos dentro de las plataformas de Twitter, de Instagram, de Facebook. No quiere que nada nos disguste, no nos muestra nada con lo que estemos en desacuerdo para que no salgamos. Entonces eso contribuye, refuerza también la lógica de la polarización. Cada uno ve su burbuja, etcétera, etcétera. Yo no creo que sea tan extremo, me parece que nosotros hacemos todos una apropiación y por lo tanto un uso no previsto de lo que las redes quieren hacer con nosotros. Y eso también se puede ver en experiencias como las del 2008, 2009, la primavera árabe, revueltas que tuvieron mucha prensa y en las cuales las redes tuvieron también un rol muy importante para la organización de esas movilizaciones, de esas irrupciones de masas. Entonces no creo que sea tan fácil poder identificar expansión de Internet con expansión de la derecha. Y me gustaría poder complejizarlo con lo que les decía al comienzo. Sí. Creo que lo que hay que ver es no tanto una ascripción cerrada, ya sea de la sociedad en su conjunto, que para nada se está derechizando, o de las juventudes en particular. No hay una derechización de las juventudes, sino que lo que hay es una experiencia que la pandemia sobre todo puso cada vez más precaria en relación con lo público, cada vez más precaria en relación con las posibilidades de inclusión o de mejorar la situación en cuanto a la desigualdad, que se ve interpelada por estos discursos y que en otro momento o ante otra situación se podría también ver interpelada por discursos más progresistas o igualitaristas. Si miramos la región, uno podría decir en Colombia el triunfo de Petro y de Francia con un discurso totalmente distinto al que sostenía Hernández, que era la opción más parecida a lo que hoy nosotros en Argentina tenemos como Milei. Podría llamar la atención y sin embargo tiene muchos rasgos comunes la configuración política con la que nosotros estamos viviendo ahora: polarización, expansión de las redes, un déficit de todo lo que sucedió a partir de la pandemia, de lo que pudo hacer el Estado para enfrentar esa situación. Entonces creo que más que pensar de las sociedades se derechizan porque aparecen las redes, etc., lo que hay que ver es cómo eso está en disputa, es mucho más lábil, cambia. Esas identidades que me preguntaban antes no son fijas, no son esenciales, sino que, bueno, lo que también decía al comienzo, si hay una regularidad, que es que desde la pandemia en adelante ganan todas las oposiciones. La oposición gana en Chile, la oposición gana, ¿no?, en Perú, gana en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces ahí eso quizás nos está hablando más de la imposibilidad de los estados de llevar adelante políticas que permitan suplir las demandas de las sociedades. Nicolás, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Ya estamos en el final del programa, pero bueno, nos parecía interesante poder analizar con vos lo que está sucediendo, no solamente a nivel regional, sino en el mundo de las nuevas derechas. Así es que, bueno, será hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así pasaba Nicolás Belzinger, licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y además investigador del CONICET, con un tema
que tiene que ver con la realidad que está creciendo además en el mundo, ¿no? Totalmente, y una cuestión particularmente a lo que América Latina se refiere es, hay algunos que están hablando de que estamos en nuevos ciclos de inestabilidad política. Entonces, el prestar atención a estos procesos políticos, a estas nuevas fuerzas, liderazgos y representatividades, es un elemento muy importante a tener en cuenta de cara a lo que se viene. Nos despedimos, será hasta la próxima edición de Chat Internacional. Que tengan buenas noches. Hasta luego.